mi novio me dijo que yo daba pena y que por eso nunca se atrevió a presentarme. Años después, cuando él quiso intentarlo bien esta vez, le envié la foto de mi anillo y la del hombre que sí se atrevió a presumirme. Su hermano. Cuando pienso en la persona que era cuando conocí a Mark, me dan ganas de abrazarme a mí misma y decirme que abra los ojos, que ese tipo no valía ni medio esfuerzo. Pero en ese momento yo tenía la autoestima tan jodida que cualquier migaja de atención se sentía como luz. Lo conocí cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba en un café cerca de mi comunidad y todavía estaba intentando acomodarme en la vida adulta. Él se veía más seguro, más grande, más listo para el mundo, y yo caí por completo en ese encanto medio plástico que confundí con madurez. Al principio parecía atento, aunque nunca del tipo de hombre que te presume, más bien del que te mantiene en un cajón para cuando se le antoja compañía. Yo no lo veía así entonces. Creía que era un tipo reservado o que quizá tenía otra manera de manejar sus relaciones. Me costó entender que el problema no era su estilo, sino la forma en la que me hacía sentir siempre a medio camino de ser suficiente. Con el tiempo se volvió obvio que él no quería que yo conociera su entorno. Siempre había excusas que sonaban más a invento que a realidad, que si su familia era muy estricta, que si sus amigos eran muy inmaduros, que si él era muy protector conmigo. Yo intentaba creerle porque nadie quiere aceptar que está saliendo con alguien que lo oculta por vergüenza. Las veces que le proponía acompañarlo a una reunión o presentarme con alguien, él respondía con un tono de paciencia falsa, como si yo estuviera pidiendo algo descabellado. Me decía que no era el momento, que prefería que yo me sintiera cómoda primero, y yo me tragaba ese cuento porque quería pensar que él conocía el ritmo correcto. No entendía que su ritmo consistía en mantenerme lejos de todo lo que pudiera mostrar que éramos una pareja. La primera grieta verdadera apareció un día que él creyó que yo no estaba cerca. Tenía puesta mi chaqueta, había olvidado mis llaves y regresé al departamento sin hacer ruido. Lo escuché hablando por teléfono, riéndose de algo que su amigo dijo, y después lanzando una frase que me hizo sentir como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. Contó que yo estaba bien para pasar el rato, pero que daba pena. Que él no tenía por qué aparecer con alguien tan fuera de su nivel y que no pensaba llevarme a ningún lado porque no quería que sus hermanos o sus compañeros pensaran que había bajado sus estándares. Me quedé parada ahí, con las llaves en la mano, sintiendo cómo se me comprimía el pecho. No hice una escena ni entré a gritarle, simplemente me di la vuelta y salí a caminar sin rumbo hasta que entendí que no podía seguir con él, no solo porque me insultara, sino porque llevaba meses negándome lo más básico de una relación. Cuando terminé con él, lo hice con una tranquilidad que nunca pensé que tendría. No lloré, no pedí explicaciones, no le dije que había escuchado todo. Solo le dije que no quería continuar y que prefería que no me buscara más. Él reaccionó de manera indiferente, como si le estuvieran cancelando un plan menor, y esa frialdad terminó de romper lo que quedaba de mi ilusión. Me mudé de ciudad poco después porque necesitaba empezar de cero. Empecé a trabajar en una empresa pequeña donde me fue bastante bien, hice amigos, pagué mis cuentas sin estar temblando y recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: dignidad. Durante ese tiempo no volví a escuchar de Mark y la verdad es que me alegraba. Pensaba en él como en un error que ya no afectaba mi vida. Años más tarde conocí a Ethan. Lo conocí en un evento de trabajo al que fui casi obligada por mis compañeros. Desde el primer momento se notó que era distinto, no porque fuera perfecto, sino porque nunca me hizo sentir que debía esforzarme para ser suficiente. Era natural, seguro sin presumir, amable sin caer en el cliché. Él me presentó con su círculo desde el primer mes, decía que se sentía orgulloso de mí, que le encantaba cómo hablaba, cómo pensaba y cómo me movía por la vida. Su familia me recibió con un cariño que no esperaba y por primera vez entendí que el problema nunca había sido yo, sino el tipo de hombres que elegía cuando ni yo misma me valoraba. Con Ethan las cosas avanzaron de forma tan limpia que ni sentí el tiempo. Un día, después de un año juntos, me pidió matrimonio. No fue un show enorme ni algo exagerado, solo un momento íntimo donde me dijo que quería que construyéramos una vida juntos. Yo dije que sí sin dudar. Todo estaba saliendo bien hasta que un mensaje apareció en mi teléfono una tarde cualquiera. Era Mark, que volvía de la nada con un discurso reciclado de arrepentimiento, diciendo que había cambiado, que no se había dado cuenta de lo mucho que me quería y que ahora estaba listo para hacer las cosas bien.
Por un momento pensé en ignorarlo, pero algo en mí sintió la necesidad de dejar muy claro dónde estaba parada en mi vida actual. No le expliqué nada, no le escribí sermones ni le reclamé. Solo tomé la foto del anillo que Isen me había dado, una foto mía con él sonriendo a mi lado, y se la envié sin texto. No esperaba respuesta inmediata, pero llegó de golpe, una mezcla de insultos disfrazados de preocupación y preguntas torpes. Y luego, de pronto, silencio. Fue después cuando caí en la cuenta de por qué había enloquecido. Isen no era solo un hombre al que yo había conocido, era su hermano menor. Y aunque en ese momento todavía nadie en su familia sabía la conexión, su reacción confirmó que para él eso era una herida en el ego que nunca iba a poder tragarse. Esa fue la primera vez que sentí que esta historia no estaba terminada, que haberle mandado esa foto no solo había cerrado una puerta, sino que había abierto otra llena de consecuencias que todavía no imaginaba. Actualización 1. Pasaron algunos días después de que envié la foto del anillo y la selfie con Isen, y aunque pensé que Mark iba a desaparecer como lo había hecho tantos años atrás, lo que vino fue una especie de insistencia que mezclaba rabia, culpa disfrazada y una necesidad patética de recuperar el control. Primero llegaron mensajes que intentaban sonar maduros, diciéndome que solo quería entender qué había pasado conmigo, que le sorprendía verme con alguien de su familia y que esperaba que yo no estuviera usando esa relación para lastimarlo. No respondí nada porque no tenía interés en abrir una conversación que no me iba a aportar absolutamente nada, pero conforme pasaban las horas el tono se fue deteriorando. Aparecieron frases donde sugería que yo nunca había superado lo nuestro, que seguramente estaba confundida y que Isen no sabía la persona que realmente era yo. Incluso soltó ese comentario que me dejó absolutamente sorprendida, cuando escribió que esperaba que no fuera una de esas mujeres que se cuelgan de la rama más conveniente. Leerlo me dio una mezcla de risa amarga y asco, porque después de tantos años seguía usando las mismas palabras con las que me había bajado la autoestima cuando era joven. El cambio brusco vino cuando vio que yo no respondía nada. Pasó de insinuaciones a ataques. Me dijo que él había sido el único que realmente me había entendido, que él sabía quién era yo antes de que intentara reinventarme para caerle bien a su hermano. Me acusó de haber planeado todo, de haberme acercado a Isen con una intención oculta y que seguramente yo estaba emocionada porque por fin iba a entrar a una familia que él había creído siempre fuera de mi alcance. Lo más absurdo fue cuando aseguró que Isen no iba a querer casarse conmigo si sabía que yo había sido la vergüenza de su hermano mayor. En ese momento, más que molestarme, sentí una especie de claridad que me recordó por qué lo había dejado sin siquiera pedir una explicación. Ese hombre estaba enfermo de ego, era un pozo sin fondo de inseguridad envuelta en arrogancia. Saltó un pequeño tiempo en el que pensé que por fin había entendido que no iba a recibir respuesta, porque dejó de escribir. Sin embargo, esa tregua duró muy poco. En lugar de mensajes directos, comenzaron a llegar solicitudes de llamadas perdidas, intentos de videollamadas que obviamente rechacé, y luego apareció algo que ya no podía ignorar. En una de las plataformas donde todavía tenía acceso a viejas fotos que yo nunca había borrado por pura desidia. Dejó un comentario extraño donde decía que esperaba que yo fuera honesta con Isen antes de que todo se pusiera feo. No sabía si lo decía para provocarme, pero había una amenaza disfrazada en esa frase que no me gustó nada. Y aunque no sentía miedo real, sí entendí que no podía dejar que esa situación creciera en silencio. Isen tenía derecho a saber todo antes de que algo explotara en un mal momento. Esperé a que volviera de su trabajo y cuando nos sentamos a cenar le pedí que dejara su celular a un lado porque tenía que contarle algo que no podía seguir guardando. Me escuchó con esa paciencia natural que tiene, sin interrumpirme, sin dramatizar, solo atento. Le expliqué que Mark y yo habíamos salido hace años, que él había sido una persona que me trató con poca consideración y que nunca me presentó con su familia porque decía que yo no encajaba con su mundo. Le dije que había escuchado sus comentarios hirientes en su momento y que por eso terminé la relación sin darle oportunidad de justificar nada. Después de eso le expliqué que, cuando Mark descubrió que Isen y yo estábamos comprometidos, empezó a contactarme de forma insistente, primero intentando sonar arrepentido y luego agresivo. Por último, le mostré los mensajes donde dejaba insinuaciones sobre mí. Isen guardó silencio por un momento tan largo que me puse nerviosa. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque me dolía imaginar que esto pudiera arruinar algo que habíamos construido sin un solo problema. Él respiró hondo y me tomó la mano con firmeza,
como si necesitara que yo sintiera que no había cambiado nada entre nosotros. Me dijo que no estaba molesto conmigo, que sabía que yo tenía vida antes de conocerlo y que lo que le molestaba era que su hermano hubiera sido tan imbécil conmigo. También admitió que Mark llevaba años comportándose de forma impulsiva y competitiva, como si cualquier decisión de Eisen fuera un ataque personal. Y cuando terminó de hablar, me soltó una frase que me marcó: me pidió que por favor no volviera a manejar esto sola. Después de hablarlo con calma, decidimos que lo mejor era que yo bloqueara a Mark de todos lados y que si él intentaba contactarme por otros medios, Eisen quería saberlo inmediatamente. La idea no era armar un conflicto familiar, sino evitar que él siguiera invadiendo mi vida como si todavía tuviera derecho a opinar. Acordamos también que, aunque la familia de Eisen no sabía nada de mi pasado con Mark, no era momento de contarles todavía. No queríamos que todo esto se convirtiera en una bola de nieve que pudiera afectar nuestra boda o la relación que yo estaba construyendo con ellos. Pero al mismo tiempo había una sensación clara de que Mark no iba a soltar el asunto tan fácilmente. La confirmación llegó esa misma noche cuando Eisen, antes de dormir, revisó los correos en su computadora y se encontró uno enviado desde una dirección que no reconoció al principio. Era un mensaje largo y enredado donde Mark intentaba convencerlo de que yo no era quien decía ser, que él me conocía mejor, que yo tenía una intención oculta y que Eisen debía pensarlo 2 veces antes de casarse conmigo. No era agresivo, pero sí pasivo y manipulador, lleno de frases disfrazadas de preocupación. Eisen me llamó para que yo leyera el mensaje y cuando lo terminé solo pude decirle que ese correo era exactamente la razón por la que había terminado con él. No había cambiado nada, seguía siendo el mismo hombre mezquino envuelto en palabras que parecía no escuchar la gravedad de lo que estaba diciendo. Esa noche nos acostamos con la sensación incómoda de que algo estaba empezando y no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Eisen estaba tranquilo por fuera, pero se notaba tenso, como si estuviera procesando la idea de que su propio hermano estaba dispuesto a meterse en su relación. Yo, por mi parte, sabía que la calma que habíamos tenido hasta ese punto estaba por romperse. Era evidente que Mark no iba a desaparecer y que ese silencio que dejó después del correo era solo la pausa antes del próximo movimiento. Y aunque no lo dijimos en voz alta, los dos entendimos que lo que venía iba a exigirnos más unión que nunca. Actualización 2. Pasaron varias semanas en las que todo pareció calmarse, o al menos eso me repetía a mí misma cada vez que el teléfono sonaba y yo me tensaba sin poder evitarlo. Después del correo que Mark le envió a Eisen, no llegó nada más directo hacia mí, y aunque bloqueé cada cuenta conocida, todavía existía ese pequeño temor de que apareciera por algún otro lado. Eisen estaba atento, incluso más que antes, pero tampoco quería que toda nuestra relación girara alrededor de la sombra de su hermano. Habíamos decidido seguir adelante sin darle más espacio del necesario, y justo cuando empezábamos a sentir que podíamos retomar el ritmo normal de nuestras vidas, la familia de Eisen organizó una reunión. Era algo relativamente común en ellos, nada extravagante, simplemente una tarde en la casa de sus padres donde todos llevaban comida y se ponían al día. Yo había asistido a varias y siempre había sido una experiencia cálida, cómoda, sin dramatismos. Esa constancia fue lo que me hizo confiar en que sería otra reunión tranquila, una más de esas donde me reía con su mamá. Hablaba con su papá sobre cualquier tema y escuchaba anécdotas de la infancia de Eisen que él prefería que no repitieran. Pero esa aparente normalidad fue lo que permitió que la realidad nos golpeara sin ningún aviso. El día de la reunión, Eisen tuvo que pasar primero por un recado que su papá le pidió, algo relacionado con una herramienta que necesitaban para arreglar parte del patio, así que yo fui un poco más tarde. Me arreglé sin pensar demasiado, escogí ropa simple pero presentable porque su familia siempre ha sido del tipo que te hace sentir bienvenida sin cuestionarte la apariencia. Me subí al auto con la idea de una tarde tranquila, pero al llegar al vecindario ya notaba un ambiente extraño que no entendía. No era tensión en el aire ni nada tan dramático, era más bien el silencio dentro de la casa, porque normalmente desde afuera se escucha ruido, voces, movimiento. Cuando toqué la puerta, la mamá de Eisen me abrió casi de inmediato, pero en cuanto la vi entendí que algo estaba fuera de lugar. No tenía esa expresión relajada que le conozco, sino un gesto rígido, como si estuviera procesando demasiadas cosas a la vez. Me miró con una mezcla de pena y confusión, y ahí supe que Mark había hecho algo. Sentí el cuerpo tensarse, no porque me avergonzara mi historia, sino porque sabía que él no iba a mencionar los hechos como ocurrieron, sino como le convenía.
Al entrar al salón vi a todos reunidos, pero nadie estaba conversando como siempre. Estaban sentados alrededor, ocupando distintos espacios, pero con la mirada clavada en mí o en cualquier punto al que pudieran aferrarse para evitar mirarme directamente. Isen estaba de pie, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y esa expresión de enojo controlado que conocí apenas un par de veces. En cuanto me vio, caminó hacia mí y me tomó de la mano, como si necesitara recordarme que no estaba sola. En ese momento escuché la voz de Mark desde el fondo del salón, porque por supuesto que él estaba ahí. Sonó casi orgulloso cuando dijo que esperaba que yo no pretendiera entrar como si nada, porque su familia merecía saber la verdad antes de que yo tratara de manipularlos. Comprendí al instante que había corrido a decirles todo, pero torcido, inexacto, humillante, porque ese era su estilo. No supe si hablar o esperar, pero Isen me apretó la mano y me indicó con su mirada que no dijera nada todavía. Mark comenzó a repetir, con esa seguridad falsa que lo caracteriza, que él había salido conmigo hace años, que yo había sido una persona inestable, que él había intentado ayudarme, pero que yo no encajaba con su vida. Dijo que nunca me presentó a su familia porque se avergonzaba y no quería que pensaran que estaba conformándose. Lo dijo sin filtro, frente a su madre, su padre, sus hermanos y algunos primos que ni siquiera sabía que vendrían ese día. Hizo comentarios sobre mi apariencia de entonces, como si estuviera describiendo algo vergonzoso que por suerte había quedado enterrado, y remató diciendo que cuando vio que Isen y yo estábamos comprometidos, se dio cuenta de que yo quizá estaba usando la relación para ascender socialmente. Toda esa basura cayó en la habitación como un golpe seco, y aun cuando sabía que venía de él, no pude evitar sentir un dolor que me llevó de regreso a la mujer que fui cuando Mark me hacía sentir pequeña. Antes de que yo pudiera responder, Isen se giró hacia él con una expresión tan dura que incluso su madre se tensó. Le dijo que no podía creer que tuviera el descaro de hablar así de mí frente a todos, que era evidente que Mark no había crecido ni un centímetro desde la última vez que él intentó aconsejarlo. Le dijo que solo alguien profundamente inseguro necesitaba humillar a otra persona para sentirse importante y que si yo no había sido suficiente para él en el pasado, era porque Mark era incapaz de ver valor en nada que no alimentara su ego de adolescente eterno. La habitación quedó en silencio después de eso, no porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque nadie esperaba que Isen hablara con tanta fuerza. La madre de Isen, que siempre fue delicada y prudente, se acercó a mí y me preguntó con un tono sincero si todo lo que Mark había dicho era verdad. No me pidió detalles, solo quiso saber si yo había vivido lo que él describía. Le respondí con calma, porque no tenía intención de pelear ni de esconder nada. Le dije que sí, que habíamos salido cuando yo era joven y confiaba en la persona equivocada, que él nunca me presentó a nadie porque decía que yo no encajaba con su entorno, que me hacía comentarios que dañaban mi autoestima y que en el momento decidí terminar la relación sin buscar drama. También le dije que nunca busqué a Isen por revancha, que de hecho ni sabía que eran hermanos hasta mucho después de conocerlo y que jamás hubiera entrado en una relación con él de haber sabido todo desde el inicio. La madre me escuchó con atención y luego giró hacia Mark con una expresión que no había visto antes en ella. Le dijo que nunca imaginó que su hijo fuera capaz de tratar así a otra persona y que lo que había dicho no era solo cruel, sino profundamente vergonzoso para ella como madre. Le dijo que la única persona que había dejado mal parada a la familia con todo eso era él. Mark respondió con una mezcla de insultos y excusas, diciendo que todos estaban exagerando, que él solo estaba diciendo la verdad y que tarde o temprano yo iba a mostrar mis verdaderas intenciones. Noté que incluso su padre, que normalmente intenta mediar, tenía la mirada clavada en el piso con una decepción que no intentaba ocultar. Mark terminó levantándose, furioso, diciendo que se largaba porque nadie ahí quería escuchar lo que él consideraba necesario. Tiró una última frase hacia Isen, algo como que él se arrepentiría de no haberlo escuchado, y salió dando un portazo que dejó la casa en completo silencio. La tensión se quedó suspendida en el aire durante varios segundos hasta que la madre de Isen respiró profundamente y me pidió disculpas por lo que había tenido que escuchar. No tenía por qué hacerlo, pero su gesto me hizo sentir una mezcla de alivio y tristeza. Isen se acercó a mí, me abrazó con una firmeza controlada y me preguntó si estaba bien. Asenté porque no quería convertir ese momento en un desplome emocional, pero por dentro estaba temblando con una mezcla de rabia, vergüenza antigua y preocupación por lo que pudiera venir después. La reunión no continuó de forma normal.
Todos intentaron retomar conversaciones, pero era evidente que el ambiente había quedado marcado. La familia trató de hacerme sentir cómoda, pero yo seguía pensando en el hecho de que Mark había llegado antes que todos solo para preparar el terreno y sembrar dudas sobre mí. Más tarde, cuando salimos y nos subimos al auto, Ethan me dijo que estaba seguro de que esto no había terminado. Yo también lo sentía, como si esa intervención pública hubiera sido solo el comienzo de la manera retorcida en la que Mark planeaba enfrentar nuestra relación. Mientras nos alejábamos de la casa, sentí que lo que acababa de ocurrir era un punto sin retorno. Y aunque agradecía que la familia hubiera reaccionado con sensatez, sabía con absoluta claridad que Mark no iba a aceptar quedar expuesto sin intentar devolver el golpe. Actualización 3. Pasaron algunos días después de aquella reunión familiar y aunque la casa de los padres de Ethan había sido testigo del estallido más evidente de Mark, la sensación que quedó después fue la de estar atravesando una calma que no significaba resolución, sino contención. A veces, cuando alguien como Mark siente que su versión de la realidad está siendo aplastada por hechos y reacciones que no puede controlar, adopta un silencio que en lugar de paz se siente como un aviso. Ethan decía que prefería que todo hubiera salido a la luz de una vez, pero yo conocía ese tipo de pausa emocional, esa necesidad de recargar resentimientos antes de lanzarlos de nuevo convertidos en algo más dañino. Por eso, cuando pasaron 2 semanas sin que Mark diera señales directas, no me tranquilizó. Más bien me hizo prepararme mentalmente para el siguiente movimiento, uno que evidentemente no tardó en llegar. Ethan recibió el primer mensaje una mañana cualquiera. Yo estaba preparando café cuando escuché el tono de su celular, uno que solo usaba para familiares. No le presté atención hasta que vi su expresión cambiar a una mezcla de fastidio y preocupación contenida. Me enseñó la pantalla sin decir nada y ahí estaba otra vez el nombre que ya empezaba a convertirse en una especie de sombra en nuestra vida. El mensaje era largo, redactado de una forma casi ceremoniosa, como si Mark quisiera aparentar una madurez que nunca tuvo. Decía que lamentaba lo que había ocurrido frente a la familia, pero que en el fondo él solo estaba tratando de proteger a Ethan. Decía que yo no era quien aparentaba, que él me conocía a fondo y que tenía la obligación moral de advertirlo. Agregó que Ethan estaba cegado por la emoción y que un matrimonio apresurado podía destruir la dinámica familiar. Lo más absurdo era que se mostraba casi ofendido por la reacción de la madre de ellos, como si él hubiera sido víctima de un linchamiento emocional. Ethan volvió a leerlo y luego lo borró sin pensarlo 2 veces, pero yo sabía que eso no sería suficiente para que Mark desistiera. No pasó ni un día cuando llegó otro mensaje, esta vez más corto y directo. Mark decía que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su hermano se casaba con una mujer que había sido un error en su pasado, como si yo fuera un objeto que él hubiera descartado y del que ahora necesitaba advertir. Lo que más irritó a Ethan fue una frase donde Mark afirmaba que yo tenía una habilidad natural para manipular a la gente, que seguramente había usado ese mismo encanto conmigo misma y que él, siendo el mayor, tenía la responsabilidad de intervenir. Ethan se quedó un rato sentado, sin hablar, y después me dijo que lo que más le dolía no era el mensaje en sí, sino darse cuenta de que Mark había estado consumido tantos años por una especie de competencia enfermiza hacia él. Una que él ni siquiera sabía que existía. Yo entendía esa sensación mejor de lo que él imaginaba. Cuando sales de una relación tóxica, a veces olvidas que la persona que fuiste afectada puede seguir viviendo en la mente del otro como una pieza que él intenta acomodar para mantener intacta su narrativa. La familia, enterada ya de lo sucedido en la reunión, empezó a cortar contacto con Mark. La madre de Ethan intentó hablar con él un par de veces, pero Mark respondió con la misma actitud defensiva, acusándolos de haberlo traicionado, diciendo que habían elegido creerle a una extraña antes que a su propio hijo. Cuando la madre de Ethan le pidió que dejara de decir que yo era una amenaza para la familia, él contestó que ella era ingenua y que yo los tenía engañados. Después de ese intercambio, decidió dejar de buscarlo. El padre de Ethan, que siempre había sido más silencioso, expresó su decepción directamente y no volvió a responderle ninguna llamada. Incluso el hermano menor, el más distante de todos, terminó bloqueándolo. Todas esas reacciones, lejos de hacerlo reflexionar, lo empujaron a lo que sería su siguiente obsesión, sabotear nuestro compromiso desde un ángulo menos obvio. Fue durante una noche tranquila, semanas después del desastre familiar, cuando el siguiente mensaje apareció. Yo estaba a punto de acostarme y revisé mi teléfono una última vez,
pero no tenía nada nuevo. Ethan estaba en la sala, respondiendo unos correos, así que fui a despedirme y cuando me acerqué vi que su mirada estaba clavada en la pantalla con una rigidez distinta a la de otras veces. Le pregunté qué pasaba y me mostró el celular sin hablar. Era un mensaje de texto de un número desconocido, uno que no coincidía con ningún contacto previo. Lo primero que apareció fue una fotografía mía tomada desde cierta distancia, caminando hacia mi auto afuera de la oficina. No era un ángulo casual, no era una foto tomada por alguien que simplemente pasaba. Tenía la clara intención de comunicar que alguien me estaba observando. Debajo de la foto había una frase que me dejó sin aliento. Decía que Ethan no podía casarse con alguien así, que debía abrir los ojos y que quien le enviaba el mensaje solo intentaba protegerlo. Ethan reaccionó de inmediato. Su voz fue más baja de lo habitual cuando me dijo que esa mierda había cruzado un límite. Me preguntó si había visto a Mark cerca de mi trabajo en algún momento y yo negué porque la verdad es que jamás lo había visto por ahí, ni siquiera en la ciudad desde que todo estalló. Pero esa foto dejaba claro que alguien estaba siguiendo mis movimientos. No sabía si era él o alguien que había convencido de participar, pero la intención estaba a la vista. Lo más inquietante fue la idea de que pudiera estar merodeando sin que yo lo notara. Ethan me abrazó como si necesitara comprobar que realmente estaba frente a él y me dijo que no iba a permitir que esto continuara. Yo intenté mantener la calma, pero la idea de que mis pasos estaban siendo fotografiados me dejó con una sensación fría en el estómago que no desapareció en toda la noche. La conversación siguiente fue inevitable. Sabíamos que esto ya no era un simple problema familiar, sino una presencia invasiva que podía escalar si no se manejaba bien. Ethan propuso hablar con sus padres y contarles todo, no solo lo que pasó en la reunión, sino también los mensajes, los intentos de manipulación y ahora la fotografía. Al principio dudé porque no quería que sintieran que nuestra relación estaba rodeada de drama, pero entendí que ellos tenían derecho a saber hasta dónde había llegado Mark. Ese fin de semana los visitamos y nos sentamos con ellos en la sala. La madre escuchó cada detalle con una expresión que iba del enojo a la incredulidad, mientras que el padre se mantuvo serio, como si estuviera evaluando la gravedad de la situación. Cuando Ethan les mostró la foto, la madre tapó la boca con la mano y dijo que eso ya no era algo que se pudiera ignorar. El padre sugirió documentar todo por si necesitábamos tomar medidas más formales. No era una amenaza, era una recomendación práctica ante un comportamiento que parecía empeorar. La decisión final fue que, dado que la boda se aproximaba, lo mejor sería contratar seguridad privada para el evento. No queríamos que se volviera un acto dramático, pero tampoco podíamos permitir que Mark apareciera sin control. La idea no me encantaba, porque nunca soñé con una boda donde tuviera que preocuparme por la entrada de alguien, pero en ese momento entendí que no se trataba de estética ni de comodidad, sino de asegurar que ese día, que debía ser nuestro, no fuera tomado como un escenario más para los resentimientos de Mark. Ethan me tomó de la mano y me dijo que, aunque esto parecía una locura, lo importante era que íbamos a enfrentarlo juntos. Esa noche volví a la casa con una mezcla de cansancio y claridad. Lo que estaba ocurriendo no era un conflicto pasajero. Era el último esfuerzo de un hombre que no podía aceptar que su historia conmigo no solo había terminado hacía años, sino que nunca había tenido el poder que él pensaba. Y ahora, enfrentado a una verdad que lo superaba, estaba intentando destruir lo que yo había construido desde entonces. Mientras me recostaba, pensé que la boda ya no era solo un evento en el calendario, sino una especie de frontera emocional donde Mark intentaría cruzar por última vez. Y aunque me inquietaba, también me sentía más decidida que nunca a no dejar que ese día se convirtiera en una victoria para él. Actualización final. Con el paso de los días que nos acercaban a la boda, la sensación de vivir en una especie de suspensión emocional se volvió parte de nuestra rutina. No era miedo, pero sí una tensión constante que se acomodaba en cualquier rincón donde el silencio duraba demasiado. Intentábamos mantenernos concentrados en los preparativos, en las reuniones con proveedores, en los últimos detalles que siempre surgen antes de un evento así. Pero en el fondo sabíamos que había una posibilidad real de que Mark intentara aparecer. Contratar seguridad para la boda fue una decisión práctica, pero inevitablemente transformó el ambiente. No queríamos que nuestra celebración se sintiera como un acto vigilado, pero al mismo tiempo entendíamos que ignorar el riesgo no era una opción sensata. A pesar de eso, en los días cercanos al evento,
Isen se dedicó a recordarme que ese día era nuestro, que nadie iba a arrebatarnos la felicidad que habíamos construido. Yo intentaba creerle, y aunque todavía cargaba con las secuelas del pasado, también sabía que no era la misma mujer que Mark había manipulado. Llegó el día de la boda con menos caos del esperado. Me desperté temprano en el hotel donde me estaba arreglando con mis amigas y pasé unos segundos mirando el techo antes de sentarme en la cama. Me repetí que no iba a dejar que el fantasma de alguien que ya no existía en mi vida arruinara lo que tenía enfrente. Las horas avanzaron entre maquillaje, peinados, ajustes finales y esa extraña mezcla de nervios y tranquilidad que aparece cuando estás a punto de tomar una decisión definitiva. De vez en cuando miraba el teléfono para asegurarme de que no hubiera noticias alarmantes, pero todo estaba en orden. Isen también mandó algunos mensajes diciendo que todo estaba tranquilo en la locación y que los guardias ya estaban instalados. Sentí un alivio tibio al leerlo, no porque creyera que el riesgo había desaparecido, sino porque sabía que, al menos esa parte, estaba cubierta. Cuando llegué al lugar de la ceremonia, los invitados ya comenzaban a acomodarse. La familia de Isen estaba ahí, más tranquila de lo que pensé, y su madre se acercó a abrazarme como si quisiera borrar cualquier rastro del conflicto que habíamos vivido semanas atrás. El ambiente estaba cargado de emoción, de conversaciones entrecortadas por risas y de esa sensación cálida que acompaña a un evento familiar importante. Me ayudó a relajarme ver a la gente sonriendo, ajena a lo que podía ocurrir detrás de bastidores. Una parte de mí deseaba que todo siguiera así, como si hubiéramos logrado vencer la sombra de Mark con pura fuerza de voluntad. Sin embargo, había otra parte, más realista, que sabía que la historia pocas veces se acomoda tan fácilmente. No había pasado ni media hora desde que la ceremonia estaba por empezar cuando uno de los guardias se acercó al padre de Isen con un gesto serio. Me di cuenta de inmediato, incluso antes de acercarme, que algo estaba ocurriendo. Observé cómo ambos se alejaron unos pasos y hablaron en voz baja, y aunque intentaron que la conversación no fuera evidente, se notaba que algo estaba mal. Isen lo notó también y se reunió con ellos sin perder la calma, pero su mandíbula se tensó apenas escuchó lo suficiente para saber que Mark estaba intentando entrar por la entrada lateral. Aparentemente bajo la excusa de que tenía derecho a ver a su hermano casarse. El guardia explicó que estaba alterado, que había llegado sin invitación y que, cuando le negaron la entrada, comenzó a levantar la voz diciendo que era una emergencia familiar. Yo estaba a unos metros, intentando no parecer completamente paralizada, cuando Isen volvió hacia mí. Su expresión era firme, como si hubiera tomado una decisión que no pensaba negociar. Me dijo que Mark no iba a entrar y que los guardias ya estaban encargándose de que se retirara. Yo asentí, pero no pude evitar sentir ese nudo familiar en el estómago, el que aparece cuando un pasado que creías enterrado vuelve a sacudirte sin pedir permiso. No pasó mucho tiempo hasta que escuchamos un grito ahogado desde afuera, no un alarido dramático, sino una mezcla de frustración e indignación. Luego vino otro grito más claro, la voz de Mark, diciendo que todo eso era un error, que yo no debía casarme con Isen, que él había llegado antes, que yo había sido suya primero. Ese tipo de declaraciones, absurdas y posesivas, hicieron que varias personas se giraran hacia la entrada aunque la música y el bullicio intentaban opacar lo que ocurría. La seguridad actuó rápido y no permitieron que Mark cruzara el umbral, pero su presencia se volvió evidente cuando, antes de ser escoltado a la salida, gritó que yo nunca había sido suficiente para él y que la familia estaba cometiendo un error al aceptarme. Lo escuché desde la distancia, sin verlo directamente, porque sabía que no valía la pena darle ese poder. La madre de Isen, que también alcanzó a escuchar, se acercó a mí con los ojos encendidos por una mezcla de rabia y dolor. Me dijo que lamentaba profundamente que tuviera que atravesar algo así y que ninguna palabra de ese hombre definía lo que ellos veían en mí. Era una declaración que no necesitaba demostrar nada, pero que me dio una paz inesperada en medio de ese pequeño caos. Una vez que Mark fue retirado definitivamente del lugar, la ceremonia pudo continuar. Isen volvió a mi lado, me tomó ambas manos y me dijo que ese día no sería recordado por el escándalo de su hermano, sino por lo que estábamos a punto de construir juntos. Su voz tenía esa firmeza cálida que siempre me permitía enraizarme incluso cuando el mundo parecía sacudirse a mi alrededor. Mientras caminaba hacia el altar, sentí que cada paso era una especie de afirmación silenciosa de que estaba dejando atrás la última parte de una historia que ya no me pertenecía.
En ese momento entendí que Mark había intentado aferrarse a una versión mía que ya no existía y que en su intento por derrumbarme solo había expuesto lo poco que había crecido él mismo. La ceremonia fue hermosa pese a todo, no por extravagancia ni perfección, sino porque hubo una honestidad en cada mirada y en cada palabra que intercambiamos. Cuando Ethan pronunció sus votos, no pude evitar recordar la mujer que fui cuando Mark me decía que yo no encajaba, que él tenía que esconderme, que no era suficiente para ningún ambiente al que aspirara. Era casi irreal pensar que años después estaría ahí, frente a un hombre que me veía como alguien que sumaba, que aportaba, que brillaba a su manera. Y aunque no soy de las personas que creen que el dolor siempre tiene que tener un propósito, sí supe en ese instante que todo lo que sobreviví me había llevado a un lugar donde ya no dudaba de mi valor. Al final de la noche, cuando por fin estuvimos solos unos minutos, Ethan me tomó del rostro y me dijo que nunca iba a permitir que nadie volviera a hacerme sentir pequeña. Que esta vida que íbamos a construir juntos iba a estar hecha de decisiones que nos pertenecían, no de voces que intentaran imponerse desde el resentimiento o la inseguridad. Me dijo que me amaba con una claridad que no dejaba espacio para temores, y yo, por primera vez en muchísimos años, me sentí completamente libre de cualquier sombra anterior. Pensé en Mark solo por un segundo, no desde el rencor ni desde el miedo, sino desde la comprensión de que la venganza a veces no se construye con actos calculados, sino simplemente con la vida que elige seguir adelante. Y mientras lo abrazaba, entendí que la verdadera victoria no había sido alejarlo, sino demostrarme a mí misma que mis decisiones ya no nacían desde la herida, sino desde la convicción de lo que merecía.